Hola jóvenes, vamos en esta oportunidad a desarrollar un reforzamiento en el curso de trigonometría de las semanas 1, 2 y 3, ¿sí? Cuando las primeras semanas, ¿no? Si usted recuerda, habíamos desarrollado, ¿no? Lo que es sistemas de medición angular, ¿no? En el caso de la semana 1, ¿no? ¿Te recuerdas que habíamos hecho sistema sexagesimal, centesimal, el sistema radial? Eso tenemos que ir viendo. Recordando sobre todo, ¿no? La parte teórica, vamos a ver acá unos pequeños resúmenes sobre ello. En la semana 2 vimos, si usted recuerda, longitud de arco, ¿no? Vimos longitud de arco, longitud de una circunferencia, ¿no? Eso vimos en la semana 2. Y en la semana 3 vimos área de un sector circular, ¿sí? Entonces, en esta parte de estudiantes vamos a ir recordando algunos aspectos teóricos importantes, ¿no? Y necesarios para poder, pues, resolver problemas, ¿no? Relacionado con estas semanas, que lo vamos a ver también en la siguiente grabación, ¿no? Donde vamos a realizar ya problemas. Muy bien, estudiantes. Entonces, empezamos. Recordando, en la semana 1. En la semana 1, estudiantes, vimos el ángulo trigonométrico. Si usted recuerda, el ángulo trigonométrico es aquel ángulo generado por la rotación de un rayo, no te olvides, ¿no? Alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. Por ejemplo, acá, miren. Acá tenemos un rayo, ya está, ahí tienes el vértice. Para que este rayo genere un ángulo trigonométrico, lo único que va a tener que hacer es girar. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que tiene que hacer es girar. Por ejemplo, acá, ¿no? Usted puede ver que acá tengo este rayo. Para que ese rayo genere un ángulo trigonométrico, lo único que tienes que hacer es girar, ¿no? Tiene que haber un giro, ¿no? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, ¿no? Entonces, eso vamos a ver precisamente acá. Tengo ese rayo, ¿no? Que está en una posición inicial y vamos a hacer girar hacia ese lado, ¿no? Y mira, acá está, ¿no? Donde esta era la posición inicial o lado inicial y acá lo tenemos, ¿no? En su posición final. Y acá genera, pues, ¿no? El ángulo teta. Muy bien. Bien. Teta es obviamente la medida, ¿no? Del ángulo trigonométrico A o B. Muy bien, entonces, acá tenemos, estudiantes, el ángulo trigonométrico. Recuerda, el ángulo trigonométrico es generado simplemente por la rotación de un rayo, nada más. Lo único que tiene que hacer es rotar un rayo, pero en un mismo plano, ¿no? Siempre en un mismo plano. Ya, estudiantes, ese es el ángulo trigonométrico, ¿no? En geometría también has hecho ángulo geométrico, ¿no? En geometría el ángulo está formado por dos rayos, ¿no es cierto? En trigo solamente necesita uno. Y recordar lo siguiente, ¿no? Puede ser ese giro, ¿no? En sentido antihorario o en sentido horario. Todo, ¿no? Va a depender, en este caso, todo va a depender de acuerdo al problema, ¿no? Cómo nos estén planteando ahí. Por ejemplo, acá, mira, tipos, tenemos acá, hacia ese lado. ¿Qué sentido se llama eso, te recuerdas? Antihorario, ¿sí o no? Porque está en contra de las manecillas del reloj. Y cuando es antihorario, le corresponde una medida positiva. Si es horario en favor de las manecillas del reloj, en favor de las manecillas del reloj, se conoce como sentido horario. Y esa medida le corresponde una cantidad negativa, ¿no? No sé, menos 60 grados, por ejemplo, ¿no? La cosa que es negativa. Ahora, ¿qué sucede? También está el ángulo de una vuelta, no te olvides. Cuando un rayo da una vuelta, cuando la posición inicial coincide con la posición final. Donde estaba inicialmente, coincide nuevamente con la posición final. Este es el ángulo de una vuelta. Ya, muchachos, ese es el ángulo de una vuelta. Y se usa bastante, ¿no? Para el sistema sexagesimal, por ejemplo. ¿Cuánto mide una vuelta? 360 grados, ¿no? En el sistema centesimal, ¿cuánto mide una vuelta? 400 grados centesimales, ¿no? Y en el sistema radial, no te olvides, una vuelta es 2 pi radianes. ¿Ya, muchachos? Entonces hay que recordar. Ejemplo, mira, acá tienes un ángulo trigonométrico, 118 grados, ¿no? ¿Qué sentido está? Antihorario. Ya está, ¿no? Ese es el ángulo trigonométrico. Un solo rayo hace un giro nada más. Profe, si gira hacia abajo, a eso se le conoce como sentido horario, ¿no? Horario. Antihorario y horario. Negativo. Ahora, si tengo una medida y le cambio el sentido de rotación, no, este está en sentido antihorario, ¿sí o no? 73. Si le cambias el sentido, esa medida
cambia de signo. Esto hay que recordar, ¿ya? Cambia de signo. Ahora, como acá se pregunta el ingeniero, ¿y en qué unidades está medido este ángulo? No, profe, ¿en qué unidades está? ¿En qué? Acá aparece grados, ¿no es cierto? Esa bolita, ¿no? Esa pequeña circunferencia en la parte superior indica que está expresado en grados sexagesimales. Y eso precisamente es lo que vamos a ver o a recordar en un ratito. Ya, estudiantes, entonces acá hay que recordar ángulo trigonométrico, simplemente se obtiene con la rotación de un rayo, ¿no? En un mismo plano. Puede rotar en sentido antihorario o sentido horario. Si tengo un ángulo y le cambio el sentido de giro, no te olvides, la medida cambia de signo. Por ejemplo, acá, ¿no? 73 grados, le cambia el sentido de rotación, menos 73 grados. Eso no se vaya a olvidar. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos sistemas que nos permiten expresar la medida, pues, de una abertura, ¿no? La medida de un ángulo. Hay tres, ¿sí o no? Que son los más usuales. No son los únicos, hay un montón de sistemas, pero esos tres son los más usuales. Está el sistema sexagesimal. Si usted recuerda, una vuelta, ¿cuánto mide? 360 grados. Tiene, bueno, la unidad es 1, ¿no? Unidad 1, un grado sexagesimal. Subunidades, está el minuto y el segundo. El minuto es con una comilla y el segundo con dos comillas. Equivalencias que tenemos que conocer. Un grado, ¿cuántos minutos es? 60. Un minuto, ¿cuántos segundos es? 60. Esto es como la hora, ¿no es cierto? La hora, las unidades de tiempo, ¿no? La hora. Grados, minutos, segundos, ¿no? Está con 60 en 60. Debido a eso se llama sexagesimal, ¿no? Sexagésimo es 60 en 60, sexagésimo, la sesentava parte. Un grado, 3600 segundos, ¿no? Como la hora. ¿Ya? Esto entonces ten en cuenta. Ahora, hay medidas, ¿no es cierto? Hay medidas, estudiantes, que muchas veces va a estar así, por ejemplo, ¿no? Puede ser 52 grados, 44 minutos, 3 segundos. Hay medidas, por ejemplo, así. Y cuando usted vea esto, no vaya a pensar, pues, que el 3 está multiplicando. No, no, no es así. Cuando usted vea una medida como estos, recuerde, eso en sí quiere representar una suma. ¿Ya, muchachos? Esto en sí quiere representar esta suma, ¿no? 52 grados más 44 minutos más 3 segundos. ¿Ya? Entonces, acá está esa anotación. Si tengo una medida A grados, B minutos y C segundos, eso equivale a la suma de los tres. Ya, estudiantes, no vayas a pensar que se está multiplicando. Ahí hay que tener bastante cuidado. Bien, esto en cuanto al sistema sexagesimal. La vuelta 360 grados, no te olvides. Minuto, segundo, ¿no? Va 60 en 60. ¿Ya, estudiantes? Eso, por favor, necesito que recuerden. Luego estaba el sistema centesimal. Una vuelta mide 400 grados centesimales. Eso ten en cuenta. Una vuelta es 400 centesimales. ¿Cómo lo voy a reconocer al sistema centesimal? Porque usa la G, ¿no? A ese G también se conoce como sistema gradián, con G, ¿no? Gradianes también lo conocen algunos. Al sistema centesimal también se le conoce como sistema grad, con grad, ¿no? Gradián, como gradianes, gradianes. No radianes, no te vayas a confundir con eso. Sistema centesimal o sistema gradián también se le conoce. Un grado centesimal, centesimal porque va 100 en 100, ¿no? Tiene subunidades, minuto y segundo. Un grado, ¿cuántos minutos tiene? 100 minutos. Esto se hizo en clase. Un minuto, 100 segundos. ¿Y puedo llevar de grados a minutos? Claro que sí, multiplicación, ¿no? 10.000 segundos. ¿Ya? Entonces, acá tiene minutos y segundos. Caso del sistema sexagesimal y caso del sistema centesimal. Al sistema centesimal también se le conoce, ¿te recuerdas? Como sistema francés, ¿no? O sistema gradián. Al sistema sexagesimal se le conoce como sistema inglés. No te olvides. ¿Ya? Eso para recordar la parte teórica. Notación. Hay que tener en cuenta acá, igual que la anterior, si veo una medida de esta forma, con grados, minutos y segundos, eso está, ¿no? Eso quiere representar la suma de los tres. ¿Ya, estudiantes? Eso, por favor, tenga en cuenta. Muy bien, no se olvide, por favor, al sistema sexagesimal también se le conoce como sistema inglés, ¿ya? Eso tenga en cuenta. Al sistema centesimal se le conoce también como sistema francés, o también se le conoce como gradianes, ¿no? Sistema gradiano. ¿Ya? Sistema gradián, con G, gradián. ¿Ya? Es el sistema gradián. Muy bien, y de ahí viene el sistema radial. No te vayas a confundir con él.
Por eso usa la G, pues, ¿no? De gradianes, ¿no? En caso del sistema centesimal. En el sistema radial, una vuelta, no te olvides, es 2pi radianes. Toda una vuelta es 2pi radianes. Profe, media vuelta, pi radianes, obviamente, ¿no? Ahora, pi no es exacto, pi es aproximado, ¿no? 3,1415,9 y no sé cuántos, tiene un montón de decimales. Es un irracional. Entonces, no es exacto, no es como los anteriores, donde una vuelta era 360, una vuelta era 400. Como no es exacto, este sistema no va a tener pues subunidades, ¿no? Debido a que pi es aproximado, ¿no? ¿Mm? Pi 3,1415,9 y así se va, ¿no es cierto? Tiene infinitos decimales, ¿ya? Entonces, esto ten en cuenta. No posee subunidades, ¿no? Eso debido a que pi, repito, no es exacto, ¿no? Comparando pues con el sexagesimal o en centesimal. Un radián en sexagesimales, esto ya haciendo conversión, que en un ratito vamos a ver. Un radián en sexagesimales es 57 grados, 17 minutos, 44,8 segundos. Bien, esto es un radián en sexagesimales. Ya muchachos, esto ya haciendo conversión. ¿Sí? Entonces, estas cositas tienes que recordar. Al sistema radial, no te olvides, también se le conoce como sistema circular, ¿ya? Se le conoce como sistema circular o también conocido como sistema internacional, ¿ya? Como sistema internacional. No, sistema circular, esto nos va a servir más adelante para la circunferencia trigonométrica, ¿no? Donde vas a trabajar con funciones circulares, ¿no? Caso del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Muy bien. Entonces, esto de acá nos permite recordar esos sistemas, sexagesimal, centesimal y radial, sus respectivas sus subunidades, y no te olvides la medida del ángulo una vuelta en cada sistema. ¿Son los únicos sistemas? No, repito, hay varios sistemas. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más necesito que acá usted recuerde? Longitud de arco en una circunferencia. Necesito que recuerdes lo siguiente. Muy bien. Longitud de arco en una circunferencia. En una circunferencia, ten en cuenta eso, en una circunferencia, la longitud de arco es teta por r, ¿no? Longitud de arco, teta por r. No te olvides de eso. Longitud de arco, teta por r, ¿ya? Y bueno, arco, no te olvides, es parte, ¿no? El arco es parte de toda una circunferencia, no el arco es una parte nada más. Y vamos a calcular esa longitud de arco. Esa longitud, si usted recuerda, siempre tiene que estar en unidades del radio, ¿no? La longitud del arco AB, siempre no te olvides, en unidades del radio. Si el radio está en metros, la longitud sale en metros. Si el radio está en kilómetros, esa longitud sale en kilómetros, ¿no? Esto en unidades del radio, ¿ya? Eso en unidades del radio, no te olvides, ¿no? Longitud de arco siempre en unidades del radio. Tienen las mismas unidades. ¿Y cómo se calcula esa longitud? Teta por R. Solamente se toma el número de radianes del ángulo central, el que está antes de rad. Eso nada más se toma. Teta por R. De esa forma se calcula la longitud de un arco en una circunferencia, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, si hablamos de toda una circunferencia, ¿no? Si hablamos de toda una circunferencia, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Para toda una circunferencia, por ejemplo, voy a colocar acá, para toda una circunferencia, el ángulo central, ¿cuánto sería? 2pi radianes, ¿sí o no? Para toda una circunferencia, el ángulo central sería 2pi radianes. Y teta sería 2pi, el que está antes de rad, ¿no? Y si el radio es r, entonces, ¿cómo se calcula la longitud de la circunferencia? 2pi por r, ¿no? Y ya lo tienes acá. Longitud de la circunferencia, 2pi por r, ¿no? Eso es lo que te quiere expresar el de acá. Tienes longitud de arco, teta por r. Longitud de la circunferencia, 2pi por r. Recuerda que las circunferencias solamente son bordes, no tiene área. Adentro es vacío, ¿no? Acá tienes la longitud de la circunferencia, de los bordes, longitud. Y algo más en este sector, ¿no? Si la longitud de arco es igual al radio, no te olvides, el ángulo central es un radian. Y claro, ¿no? Acá longitud de arco, teta por r. Si L es igual a R, eso es lo que te dice la última parte, ¿no?
Si L es igual a R, teta, ¿cuánto es? 1. En otras palabras, al ser teta 1, el ángulo central, ¿cuánto es? 1 radián. Si la longitud de arco es igual al radio, el ángulo central es 1 radián. ¿Ya, estudiantes? Eso ten en cuenta. ¿Sí? ¿No? Y bueno, sobre todo, necesito que eso recuerdes. Eso no te vayas a olvidar. Ya tenemos ahí. Observación, ¿no? Algunas propiedades que habíamos hecho también en clase. ¿Te recuerdas? Acá tengo un trapecio, ¿no? Esta figura que está acá, ¿no? Donde están estos 4 puntitos, limitado por estos 4 puntitos, es un trapecio circular, ¿sí o no? ¿Te recuerdas? Si L llamas L1, L2, y a la distancia entre, ¿no? Entre esos arcos, no sé, le llamas un H, por ejemplo, ¿cómo se calculaba teta? No te olvides, L1 menos L2 entre H. L1 menos L2 entre H. De esa forma, estudiantes, calculábamos el número de radianes del ángulo central, siempre que tengas los 3 elementos de un trapecio, ¿no? Esos lados paralelos, por así decirlo, y la distancia que hay entre esos lados. H, que es el mismo. L1 menos L2 entre H. De esa forma, estudiantes, se calculaba el número de radianes del ángulo central. Y claro, ¿no? De acá despejas si deseas. Si quiero H, el teta lo pasas a dividir. Si quiero H, L1 menos L2 entre teta, ¿sí o no? Cambias de lugar, L1 menos L2 entre teta es H. ¿Ya? Esas formulitas no te olvides. Y esa formulita de seguro lo vamos a ver acá. ¿Cómo se calcula teta? L1 menos L2 entre A. L1 menos L2 entre A. ¿Ya? Eso no te olvides. Y también había una forma, ¿no? Una formulita que se demostró, bueno, se comprobó en clase, ¿no? Para hallar X. ¿Te recuerdas? Era así. Cruzado, ¿no? L1 por A más L2 por B sobre A más B. De esa forma obteníamos X, ¿no? Acá está. Si te das cuenta, acá tienes 2 trapecios circulares, uno de amarillo y uno que está acá, no uno color amarillo, acá uno medio anaranjado, ¿no? Lo tenemos acá. ¿Cómo se calculaba este, ¿no? Este arco que está en el medio de estos 2 trapecios? Era de esta forma. X, L1 por A más L2 por B sobre la suma, ¿no? Y eso lo tenemos acá. ¿Ya, estudiantes? Entonces, eso por favor no se olviden, ¿no? Esas propiedades se necesita que usted lo recuerde. Muy bien. ¿No? Ya lo tenemos acá. ¿Sí? No te olvides, ¿eh? Cruzado. Él con él por él, sobre la suma. Muy bien. Por ejemplo, mira, vamos por acá a ver, colocar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, así, si tengo, por ejemplo, así, tengo por acá un sector, ¿no? Acá tengo 2 trapecios circulares, ¿no? 2 trapecios circulares. Acá tengo también, puedo tener estas longitudes, ¿no? 5 unidades, 3 unidades, 2 unidades y 1 unidad. Mi pregunta es, ¿puedo hallar X? Claro que sí. Cuando veas así 2 trapecios circulares, ¿no? Acá hay 2 trapecios circulares, esto que está de verde, que estoy pintando de verde, este trapecio circular, y acá vas a tener otro trapecio circular que está de azul. Hay 2 trapecios circulares. ¿Puedo hallar este arco que está en el medio? Claro que sí. SX, sea una formulita que hemos visto, ¿cómo se calcula? Así, 3 por 1, 3 por 1, más 5 por 2, cruzado, 5 por 2, cruzado, sobre 2 más 1. Y listo, de esa forma, siempre que tengas esos elementos. ¿No? Este arco que está en el medio se calcula así cruzado. 3 por 1 más 5 por 2 sobre 2 más 1. X te va a salir acá 3, acá sale 10, 13 entre 3. ¿Ya está? Ya tienes esa longitud. Entonces, eso ten en cuenta. Claro, acá la incógnita es X, ¿no? Pero a veces la incógnita puede ser este arco de aquí, puede ser cualquiera de ellos incógnita en realidad. Pero siempre que tengas esa figura, ¿no? Tengas esa forma, puedes relacionar este arco que está en el medio de esta forma cruzada. 3 por 1, 5 por 2 sobre la suma. ¿Ya, estudiantes? Y también hemos visto lo siguiente. No te olvides, si tengo solamente un trapecio circular, suponte que él sea 5, él sea 2 y esto sea 2 unidades.
¿Puedo hallar el ángulo central? Claro que sí. Ese ángulo central, ¿cómo se calcula? No te olvides, 5 menos 2 entre 2. 5 menos 2 entre 2, entre la distancia que hay entre ellos. ¿Ya está? ¿Cuánto es teta entonces? 3 medios. Si teta es 3 medios, si teta es 3 medios, ¿cuánto mide el ángulo central? El ángulo central sería o no 3 medios radianes, ¿sí o no? Le pones 3 medios radianes y ya tienes el ángulo central. Bien, estudiantes, entonces, esto de aquí para recordar, ¿no? Longitud de arco que hemos estado viendo, ¿no? Algunas propiedades importantes que te van a servir para que puedas desarrollar problemas. Muy bien, seguimos. Vamos ahora a lo que es cálculo del área, ¿no? Esto ya es la semana 3 de un sector. Círculo, no te olvides, un círculo tiene esta forma, ¿no? Toda esta forma tiene un círculo. Un círculo, a diferencia de una circunferencia, ya es con toda la región interna, ¿no? Todo esto forma un círculo. Ahora, ¿qué es un sector? Un sector es una porción de círculo. Entonces, ese es un sector, una porción formada con el centro. Entonces, ahí tienes un sector. Un sector es esta porción, ¿no? Que está formada con el centro, ¿ya? Eso ten en cuenta, ¿ya? Ahora, para esa porción, lo que vamos a hacer nosotros es a calcular el área. ¿Cómo calculamos el área? Mira, estaba así. Ujú. Vamos a colocar de acá y recordando, ¿no? Porque esto, repito, ya lo hemos hecho en clase, ¿sí o no? Acá tienes el radio y no te olvides que acá está la longitud. Quiero calcular esta área. ¿Cómo se calcula esa área? Esa área tiene una forma triangular, ¿no? Si usted observa, esa área es base por altura, base es L. Ahora, ¿quién es la altura? La altura, estudiantes, es el radio, ¿no? Mira, radio, 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 radio. La altura es el radio en realidad. Entonces, esa área es L por R entre 2. Esa es la fórmula, ¿no es cierto?, para calcular el área de toda esta región. Base por altura entre 2. Pero L, si tú recuerdas, longitud de arco es teta por R. Si L es teta por R, el área, ¿cuánto sería? Teta, reemplaza teta por R, teta por radio al cuadrado, entre 2. Algunos lo colocan como un medio de teta por radio al cuadrado. Es válido, cualquiera de los dos, ¿no? Este sobre 2, si quieres adelante, lo pones como un medio. Vale, un medio de teta por radio al cuadrado. Entonces tienes esas formulitas, ¿ya? Entonces no te olvides de eso, ¿ya? El área, L por R entre 2, base por altura entre 2, pero L es teta por R. Si es teta por R, el área sería teta por radio al cuadrado entre 2. Lo puedo poner como un medio de teta por radio al cuadrado. También recuerda lo siguiente, L entre teta es R. De acá, ¿no? L es teta por R. L entre teta es R. Reemplaza el área. L por R entre 2. L por R entre 2. Ese R es L entre teta. ¿No es cierto? De acá. Ese R es L entre teta. L por R. L entre teta. Y ahí te va a quedar esta formulita. El área, L cuadrado entre 2 teta. Entonces, tienes, muchachos, ¿no? Algunas fórmulas que te van a servir para calcular el área de un sector. Y son 3, ¿no? ¿Te recuerdas? Base por altura entre 2, L por R entre 2, o teta por radio al cuadrado entre 2, o si no, L cuadrado entre 2 teta, ¿no? Esas formulitas, estudiantes, tenemos que recordar y te va a servir para desarrollar los problemas. Acá tengo lo siguiente. Ahí está el radio, ángulo central y la longitud de arco. Esa área, no te olvides, esa área, el ángulo central siempre tiene que estar en radianes, siempre. ¿Cómo se calcula el área? Base L por R entre 2. Pero L es teta por R, teta por radio al cuadrado entre 2, ¿no es cierto? Algunos de frente empiezan por L, ¿no? Un medio de teta por radio al cuadrado. Pero acá a un costado ya lo hemos deducido, ¿no? Sobre todo para recordar cómo sale, ¿no? Ahí tienes el área de un sector circular, ¿no? Para el estudiante, ya usted puede deducir esto de acá, que ya lo hemos hecho, ¿no? Base por altura entre 2, tienes esta formulita. O también L cuadrado entre 2 teta, que hemos hecho acá, ¿no? L cuadrado entre 2 teta.
¿no? Ya vas teniendo entonces esas fórmulas que te van a servir. Bien, estudiantes, son tres, ¿no? Que nos permiten calcular el área de un sector circular. Ahora, ¿cuándo se empleaba? Bueno, esta primera fórmula, teta por radio al cuadrado entre 2, se sugiere, ¿no? Se sugiere emplear, se sugiere usar siempre que tengas, obviamente, un sector, quieras calcular el área, pero cuando tenga el ángulo central y el radio. Esa área, ahí lo tienes, teta por radio al cuadrado entre 2 o un medio de teta por radio al cuadrado. ¿Cuándo uso la segunda fórmula? L por R entre 2 voy a emplear siempre que tenga, ¿no? En este caso, la longitud y el radio. Si tengo la longitud y el radio, no tengo el ángulo central, puedo usar esta formulita. Esta área, L por R entre 2. Y esta tercera fórmula se suele emplear, esta tercera fórmula, estudiantes, se suele emplear siempre que conozcas la longitud, ¿no? La longitud y el ángulo central. ¿Ya? No tengo el radio, tengo L y teta, ya tengo el área. Esa área, L cuadrado entre 2 teta. L cuadrado entre, siempre que tengas longitud de arco y teta. No tengo el radio, entonces aprovecho esto. L cuadrado entre 2 teta. Muy bien, eso entonces, estudiantes, necesito que usted recuerde. Y claro, si se trata de un círculo, el área, pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Esto también lo puedes deducir de acá, ¿no? Teta es 2pi, todo el ángulo central. Simplificas y acá está pi por radio al cuadrado. Muy bien, entonces en esta diapositiva, estudiantes, tenemos que recordar área de un sector circular, las diversas deducciones, ¿no? Que hemos hecho y cuándo emplear, ¿no? Cuando tengo, para hallar el área, si te das cuenta, necesito de dos elementos. Puede ser el ángulo central o el radio. Puede ser el radio o la longitud, o puede ser la longitud y el ángulo. ¿No es cierto? Profe, si tengo los tres elementos, empleas cualquiera de los tres, obviamente. Pero con dos nada más ya se puede calcular el área. Muy bien. Eso entonces, estudiantes, hay que recordar del área de un sector circular. Muy bien. Sigamos. ¿Qué más? Trapecio. Acá tienes un trapecio, ¿no? Esto que está acá de verde claro, trapecio. A los lados paralelos, ¿recuerdas geometría? Se les conoce como base, ¿sí o no? Base porque son paralelos. Base menor, base mayor, ¿no? Paralelos. Bueno, acá son arcos, ¿no? Acá tienes arco menor, arco mayor. Acá está R, tiene CD, L1, este pequeño arco, ¿no? Radio mayor, acá está L2. ¿Cómo se calcula el área de una región trapecial? Semisuma de bases por la distancia que hay entre ellos. Geometría, ¿no? Cuando estás en geometría, ¿no? ¿Te recuerdas? Cuando tienes un trapecio, lados paralelos, no te olvides, se les conoce como bases, ¿sí o no? Lados paralelos. Y a la distancia que hay entre ellos, ¿no? Como, se le conoce como altura, obviamente. Ya está. Si quiero todo el área, toda esta área, ¿no? Para conocer toda esa área, la fórmula era así, ¿no? Semisuma de bases multiplicado por la distancia que hay entre ellos, ¿no? En nuestro caso H. Aquí es algo parecido. Las bases serían L1 y L2 y la distancia que hay entre ellos sería la diferencia de los radios, R mayor menos R menor, o si no un H, ¿no? H, R mayor menos R menor. Acá está, semisuma de bases por H. ¿Quién es H? Esta distancia que está acá. L1, longitud del arco AB, acá está H, ¿no? Acá está H. L2, longitud del arco L2, longitud del arco CD. L2 sería longitud del arco AB, sería acá, ¿no? Sí, y L1, longitud del arco AB. Sí, ahí le cambias nada más. ¿Ya? Para evitar confusiones, vamos a cambiarlo mejor, ¿te parece? L1, longitud del arco AB, y L2, longitud del arco CD. ¿No? Ya está, ahí lo tienes, lo mismo. Para que concuerde con esto nada más. Semisuma de bases por la distancia que hay entre ellos. SH es la diferencia de los radios, ¿sí? Teta, el número de radianes del ángulo central. ¿Y cómo se hallaba teta? ¿Te recuerdas? Cuando tienes un trapecio. L1 menos L2, base menor menos base mayor, entre H. L1 menos L2 entre H.
¿Ya? Eso, por favor, no se olvide. L1 menos L2 entre H. Muy bien. Y con eso ya tienes también el número de radianes del ángulo central. Este hemos visto hace rato en longitud, ¿no? L1 menos L2 entre H. Con eso tengo teta. Profe, si quiero conocer H, despejas, ¿no? Teta abajo. L1 menos L2 entre teta, ¿no? Y tienes H. Propiedades. Algunas propiedades que acá debes de recordar y que vamos a emplear, muchachos, al momento de resolver problemas. Acá tengo, mira, varios sectores, ¿no? Que forman, mira, varios trapecios. Acá tienes un primer sector, radio R. ¿Te recuerdas? Y esto también lo hemos llegado a deducir, ¿no? Cuando estos segmentos tienen la misma longitud, estas áreas, ¿te recuerdas en qué razón están? Un S, 3S, 5S, 7S. Si fuera un R más, 9S, 11S y así. Siempre que estas longitudes sean iguales, estas áreas van en esa proporción, pero teniendo en cuenta los números impares. Un S, 3S, 5S, 7S, 9S y así. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si él es R, ¿no? Otro R por acá, mira, va a estar acá, otro R por acá, vamos a poner R y así sucesivamente. Él es un S, acá va a ser 3S, 5S, 7S y así se va. Puro impares, ¿ya? Puro impares. ¿Ya, muchachos? Eso entonces ten en cuenta, ¿no? Es una propiedad que se emplea bastante, bueno, en el caso de los sectores circulares. Bien, jovencitos, entonces con eso hemos ido recordando los tres primeros temas: sistemas de medición angular, hemos visto sistemas sexagesimal, centesimal y radial, hemos visto lo que es longitud de arco y también hemos visto un poco lo que es área de un sector circular, ¿no? Lo que es trapecio, ¿no? Las fórmulas importantes que tienes que recordar. Bien, estudiantes, con eso entonces, bueno, estamos terminando, ¿no? Este resumen teórico. Espero que les haya permitido, ¿no? Recordar algunos puntos importantes de lo que se ha desarrollado en clase, ¿no? Bien, jovencitos, ¿no? Hasta ahí sería entonces esta primera parte y ya luego nos estamos viendo con problemas. Muy bien, hasta ahí sería.